Saludos de nuevo. Mi nombre es Esther Ferrara Matei y en esta etapa de nuestro desarrollo personal vamos a tratar con los bloques mentales, culpas y resentimientos que impiden a una persona ser feliz. Aunque hoy en día existan cursos muy atrayentes o avanzados u otros que prometan milagros al instante, en realidad lo que te va a dar las bases o los cimientos para alcanzar un alto nivel de armonía o paz interior es remover los lastres que hemos acumulado desde nuestra infancia. Los resultados de un sentimiento de culpa son la desaprobación, ansiedad, los celos e inferioridad. La culpa es una emoción angustiosa y penosa que puede roer la conciencia de una persona día y noche. Puede llegar a convertirse en un monstruo implacable del cual no puedes escapar. El sentimiento de culpa constantemente plaga el inconsciente con frases como «la regaste», «pero qué estúpido», «no deberías de haber hecho esto», «debería de darte vergüenza», «eres una persona muy mala», «deberías de ser castigado». Naturalmente, esta desaprobación y acusación personal, que es en realidad una forma de odio hacia sí mismo, es un tirano monstruoso que te va a llevar a sentir una incomodidad emocional, sin mencionar que es el mayor impedimento para tu desarrollo personal y espiritual. Vamos a analizar un poco. Cuando el inconsciente cree que has hecho algo que no debías o que no hiciste algo que sí debías, se genera un sentimiento de culpa por el cual tienes que compensar. ¿De dónde crees que nació ese sentimiento de culpa? Lo más natural es pensar que viene de nuestra conciencia, porque una persona se siente culpable cuando cree que ha violado una norma de ética, moral o religiosa. Entonces, la culpa es el resultado de un mensaje interno de desaprobación personal o condena. Esto es a lo que nos referimos cuando decimos nuestra conciencia, que no es más que un código interno que se desarrolla mientras una persona crece. Desde pequeños aprendemos cuáles son los comportamientos aceptados como buenos, malos, morales e inmorales, cuando escuchamos a nuestros padres, maestros u observamos a los demás. Ya de adultos, muchas veces ni siquiera nos tomamos el tiempo para hacer una evaluación subjetiva sobre el rompimiento de una norma. El inconsciente simplemente aceptó una programación, convirtiéndose en moderador de nuestro comportamiento. Sí, que este código es uno con nuestra persona y es el con el que evaluamos nuestras acciones y las acciones de los demás. Por eso, cuando una acción es contraria a este código o norma, una persona se siente incómoda o culpable. Tenemos, por ejemplo, cuando se le sobrecritica a un niño o un papá demuestra un alto grado de desaprobación o no alienta lo suficiente a su hijo, el hijo se va a ver constantemente como un fracasado y se va a sentir culpable de ese fracaso. El niño crece pensando que en cualquier situación en que no alcance la perfección, él va a ser un fracaso,
por más que haya intentado superarse. En los adultos, lo anterior se convierte en una de las plagas más notables, que es un fuerte sentimiento de inferioridad y falta de autoestima. Es una especie de actitud perfeccionista que tienen algunas personas que, al menos que produzcan 10, de alguna forma se van a sentir culpables de haber roto algún código universal, porque de alguna forma u otra siempre nos quedamos cortos en las expectaciones personales. Siempre debemos estar en guardia de que no nos persiga ningún sentimiento de culpa. También nos encontraremos con personas que digan: yo no tengo ningún sentimiento de culpa, pero si examinamos detenidamente, muy a menudo nos damos cuenta que sus sentimientos han sido reprimidos y almacenados en el inconsciente. En este caso, algunos síntomas negativos van a aflorar en el futuro de diferentes maneras. La culpa también puede expresarse en sentimientos o actitudes que en muchos casos no se piensa que son generados por la culpa, como por ejemplo, una persona puede sentir timidez en una reunión social y lo más probable es que tenga algún problema con su autoestima, porque una sensibilidad de este tipo puede ser el resultado de una creencia en el inconsciente de la persona que a lo mejor los demás no lo o la aceptarían si supieran cómo es realmente en su interior. Esta es una forma de culpa. Otro ejemplo sería que a muchas personas les cuesta mucho trabajo decir no cuando alguien les pide un favor o que hagan algo por ellos. Esto lo vemos mucho en las iglesias o en lugares donde se necesita mucho trabajo voluntario. Una persona puede sentirse culpable de no prestar ayuda cuando se le pide, o sienten temor sobre lo que los demás van a decir de ellos si no se ofrecen como voluntarios. En el Antiguo Testamento nos encontramos con la historia de Jacobo. Se nos dice que le robó a su hermano Isaac las bendiciones de su padre, y tiempo después le mandaba regalos espectaculares para calmar la ira de su hermano. El motivo era la culpa, en este caso combinado con el temor. También tenemos algunas personas que tratan de instilar la culpa sobre otras personas para manipularlas. Un ejemplo muy sencillo y el pan de cada día sería el hijo que le dice a sus padres: todos los demás lo están haciendo. A fulano siempre le dan permiso. Todas las chavas llegan a las 3 de la mañana. El hijo, en este caso, está tratando de que sus padres se sientan culpables de que él o ella no hacen todo lo que los demás están haciendo. Otro ejemplo sería el del marido que llega borracho a su casa y le dice a su esposa: ¿cómo no quieres que me vaya a emborrachar si todo el tiempo estás repelando? En este caso, el marido quiere pasar toda la responsabilidad sobre su esposa para que ella se sienta culpable. En este caso, es muy común la sumisión de la esposa y aún que le pida disculpas al marido con tal de que no siga tomando. Otro ejemplo muy común es con respecto al sexo. Muchos creen, sobre todo las mujeres, que no sienten ninguna clase de culpa sobre su comportamiento sexual porque lo han racionalizado. Pero al pasar el tiempo, el sentimiento de culpa sale a la superficie y se expresa en una forma de coraje o frustración hacia su pareja.
esta actitud se debe a una programación o experiencia negativa que quedó enterrada en el pasado de la persona. Una vez que se reconoce la culpa, se puede aclarar con el método que encontrarás en el lado B de este cassette. Las finanzas hoy en día, debido al consumismo, también pueden ser la causa de un sentimiento de culpa en muchas personas. Por ejemplo, algunos se sienten culpables de no tener suficiente dinero para darles a su familia todos los lujos que merecen, o que si no traen la mejor ropa de marca o coches último modelo, no son unas personas exitosas. Por el contrario, otros se sienten culpables de tener demasiadas comodidades, mientras en el mundo existen personas que se están muriendo de hambre. Así que una persona puede sentirse culpable de tener mucho dinero o de no tener. La culpa es como una pesa de acero amarrada a la pierna de una persona y continuamente aplica presión para que esa persona no se realice. No existe ninguna razón por la cual una persona no pueda ser completamente feliz con todas las riquezas físicas y espirituales que la vida nos ofrece. Si una persona aún no los tiene, es que existe en su mente un bloque o creencia consciente o inconsciente que no lo merece. Quiero hacer un paréntesis para explicar que existe una gran diferencia entre sentirse culpable o ser culpable. Por ejemplo, puedes ser culpable de haber violado el límite de velocidad, pero sentirte sin culpa porque tú pensaste que era demasiado despacio para esa zona en particular. El hecho está en que sí violaste una ley y que a lo mejor vas a tener que pagar por ello. Puede que te sientas o no culpable de tu acción, pero lo más importante y en lo que nos queremos enfocar son en los sentimientos que quedan después de la acción. Insisto en que no hay necesidad que cargues con el peso de la culpa por tiempo indefinido. Una persona que trata de reprimir o racionalizar un sentimiento de culpa encontrará que de alguna forma u otra van a salir a flote tarde o temprano. Cuando sale a flote un sentimiento de culpa, aparte de sentirse culpable, puede tomar la forma de una enfermedad debido al estrés que se le pone al cuerpo o debido a la creencia de que una persona debe ser castigada por haber cometido algo malo o pecaminoso. La culpa puede orillarte a que te sientas desanimado, devaluado o a una terrible depresión. Algunas personas deciden que si todos los días van a misa o a comulgar o hacen obras de caridad, esto les va a borrar sus culpas. Claro que sí ayuda, pero se necesita un impacto similar en el inconsciente para desborrar este sentimiento de culpa. Muy a menudo nos topamos con personas que nos dicen, por ejemplo, Dios me va a castigar, Dios no me va a aceptar. Lo que sucede es que una persona le está dando a Dios los atributos que él o ella tienen, o muchas veces se imaginan que los castigos de Dios se asemejan mucho a los de su papá o mamá. Si el reglamento de esos papás era muy estricto y difícil sobre un niño, entonces él va a crecer
con un sentimiento de culpa aplastante, coraje y frustración hacia todo. Ahora, quiero decirles que el temor o la culpa atraen una energía similar, o sea, que si una persona no hace una limpieza interior, va a estar atrayendo constantemente una gran negatividad en su vida. Qué terrible depresión, ansiedad, miedo paralizante puede crear un código en la conciencia de una persona. Los sentimientos de culpa quedan arraigados en el inconsciente por vida y como consecuencia le roba efectividad a la oración y una persona pierde toda esperanza de vivir una vida como realmente lo merece. Así que cuando violas tu conciencia y escuchas esa vocecita interior que te dice ¡qué malo eres! No mereces el amor de Dios ni de nadie. Deberías avergonzarte de ti mismo. El inconsciente te llevará a las situaciones en que realmente podrás ser castigado. Es por eso que algunas personas viven emproblemadas y otras como en un ensueño. La diferencia está en las creencias de una persona, en que muchas veces piensan que ese castigo viene de Dios, cuando en realidad son el resultado de sus propias acciones punitivas implantadas en el inconsciente, programadas para el castigo y el fracaso. Este cassette ha sido diseñado para liberarte de tus culpas, para que puedas lograr altos niveles de realización personal, la llave que te va a liberar de tus culpas. No es nada nuevo en realidad, y la técnica que vamos a utilizar te va a dar los pasos y las palabras necesarias para limpiar tus culpas, porque de alguna forma u otra todos las cargamos. La meditación que vamos a utilizar en el lado B está basada en el perdón, que es muy común en casi todas las religiones. Jesús nos dijo, primero debemos perdonar a nuestros semejantes para poder ser perdonados. De nuevo, insisto, que los métodos que vamos a utilizar son muy sencillos, pero se recomienda mucha sinceridad, emoción de su parte y encontrarse en un completo estado de relajación. Esta combinación es muy importante para que ustedes mismos alcancen el inconsciente y desborren toda su programación negativa, pudiendo así asegurar los resultados. Jesús nos dijo, la verdad os hará libres. Piensa en los millones de personas cautivas por sus falsas creencias, sus miedos, culpas o pecados. Viven en un mundo paralizante de ilusión e infligen mucho dolor sobre su persona y sobre los demás. Existen dos métodos para borrar tus culpas. El primero es cambiar tus creencias sobre lo que te causó la culpa. Acuérdate que todos tus códigos y normas fueron implantadas en tu mente cuando eras muy pequeño. Tendrás que hacer un profundo y detallado análisis hasta llegar a determinar si en realidad violaste una ley inexorable como lo es el amor, o si en realidad violaste solamente una opinión altamente prejuiciada de alguna persona poco iluminada. Entonces, en un estado de relajación, podrás trabajarlo hasta llegar al inconsciente y al consciente para cambiar
esta creencia. El segundo método, y que ya mencioné anteriormente, es el del perdón. Desde pequeños se nos ha enseñado este perdón, pero ahora, con las nuevas exploraciones que se han hecho de la mente, se ha encontrado que se necesita un método muy activo para poder aclarar la mente, porque hasta cierto punto una persona en sus oraciones puede llegar a ser muy pasiva. Se puede orar durante días y meses enteros sin poder borrar este sentimiento de culpa, y aunque la persona haya razonado conscientemente que después de tanto orar ya lógicamente debería de estar perdonado. Una vez más, insisto, que veas la importancia que tiene el saber relajarte para provocar una limpieza interior que incluya no solo el consciente, sino el inconsciente. Otra de las fijaciones que voy a incluir es el rencor, que se convierte algunas veces en envidia u odio intenso. Algunas personas piensan que al guardar algún rencorcillo en contra de alguien no tiene la menor importancia. Están en un grave error, porque sí es una forma de odio y lo debemos arrancar de nuestro organismo. ¿Por qué lo debemos de eliminar? Por dos razones. Primera, porque un igual atrae otro igual. Esta es una ley universal muy conocida, y una persona llena de rencor, envidia u odio va a atraer constantemente toda clase de emociones indeseables. Segundo, porque el odio o el resentimiento impiden a una persona llegar a altos niveles de conciencia y nos encadenan a las bajas frecuencias de pensamiento. Es imposible crecer y evolucionar, superarse, mientras se guarden sentimientos negativos en el corazón. Antes de utilizar el perdón para eliminar tus fijaciones, bloques mentales o culpas, debes perdonar a todos aquellos que de alguna forma te han hecho daño. No puedes ser perdonado hasta que no hayas soltado y perdonado a aquellos que te han ofendido. Como ves, esto es muy fácil de comprender, y precisamente este es el método que vamos a utilizar. La tarea de la que tú te vas a tener que encargar es buscar en tu memoria a las personas que te hayan ofendido en el pasado. Puede que conscientemente apenas si recuerdes el incidente, pero recuerda que el inconsciente nunca olvida y tiene ideas fijas que te bloquean constantemente. En los momentos de descanso, mientras vas en el coche, repasando tus álbumes de fotografías, trata de recordar todo lo que puedas de las personas que te ofendieron y de aquellos a los que tú ofendiste, para que cuando te sientes a hacer la meditación ya estés preparado para un perdón específico. También vamos a hacer otro ejercicio para aclarar algunos complejos embebidos en tu mente. En ninguno de ellos existe un material difícil de entender, pero sí te pido que los practiques frecuentemente hasta que estés seguro que estás aclarado mentalmente. Te recomiendo que mientras estés con estos ejercicios, procures ser muy positivo, sobre todo cuando hablas, porque hablar implica pensamientos y el estar repitiendo ideas positivas eventualmente llegarán al inconsciente y cambiará
tu patrón de pensamientos negativos. Dicen algunas autoridades en la materia que si lo haces con dedicación y constancia, te tomará aproximadamente 3 semanas. Algunas de estas afirmaciones las puedes encontrar en mi cassette anterior, o también puedes elaborar tu propio cassette para repetirlas en el coche, en la oficina, mientras te bañas o te rasuras. Si las haces en estado de relajación, por supuesto que van a ser más efectivas. Quiero decirte que al principio todo lo positivo que puedas haber implantado en el consciente y esté grabando el inconsciente, lo puedes borrar con el poder de tus palabras. Por ejemplo, puede suceder que después de dar como excusa el estar enfermo para zafarte de un compromiso, la persona ha adquirido esa enfermedad. Debes adquirir una maestría sobre tus palabras, porque al elevarte a niveles más altos de conciencia, lo que digas o pienses se realizará con más facilidad. Así que no querrás encontrarte diciendo demasiadas cosas negativas. Cuando hablo de ser positivo, quiero decir el hablar de cosas de naturaleza positiva, el no estar contradiciendo constantemente a los demás. También quiero decir positivo cuando hables de tus fijaciones. Hay algunas cosas en este mundo que no son del todo positivas, como la guerra, accidentes naturales, y puede que las discutas en las reuniones sociales. Pero entre más te detengas a contemplar estos hechos negativos, más te van a afectar. Si de pronto te encuentras diciendo cosas negativas, repite en tu mente: lo cancelo, y corrígete diciendo lo opuesto. Por ejemplo, si te enojas y dices una maldición o algo malo sobre alguien, cancélalo y repite lo opuesto, que sería: deseo todo el bien del mundo para esa persona. Guárdate tus opiniones, no quieres ofender a los demás. Vas a ver que muy pronto, al cambiar tus actitudes, los demás también van a cambiar y vas a atraer a tu vida personas más positivas. La gente va a querer estar a tu alrededor. Todo esto es parte de tu desarrollo personal. Aprender a vivir con más calidad en lo cotidiano. Hoy, al iniciarte en un patrón de pensamientos y palabras más positivos, vas a crear y atraer solo lo positivo. Estas son las bases o los fundamentos que te llevarán muy lejos en tu crecimiento. Escucha esta lección una y otra vez, porque es muy importante, y repite estos ejercicios hasta que estés seguro que estás aclarado. Ya por último, y con respecto a las fijaciones, quiero decirte que el amor y los celos no pueden estar juntos. El amor y el miedo no pueden coexistir. Todos tus pensamientos y actitudes están bajo tu control. Los celos y la envidia proceden del miedo y de una falta de autoestima. Deja de compararte con los demás y deja de esperar demasiado de los eventos y de las personas para que ellos le den sentido a tu vida. Como ser humano único que eres, tienes la capacidad para alcanzar todas las metas que tengas en tu mente. Todo lo que te limita son tus pensamientos, pero cuando el amor, la paz y la armonía dominan tus pensamientos y actitudes, todo lo placentero vendrá a tu vida y tu vida estará plenamente realizada. El minuto que llenas tu mente de aspectos positivos, estos serán tuyos. Así
que no debes castigarte con la ignorancia, porque parece que a los humanos nos gusta aprender de nuestros errores, pero la lástima es que muchas veces los errores son la causa de la ignorancia y la obstinación. Continuamos en el lado B.